12 horas 36 minutos en la República Argentina. Tenemos un mediodía lindo acá en la ciudad de Buenos Aires, 27 grados la temperatura. Ahí está Natalia Garrone buscando información en cuanto al pronóstico bien extendido. 62 el porcentaje de la humedad en este momento. Viene fin de semana largo. Ustedes saben, tenemos hoy, mañana, ya el viernes, el último fin de semana largo de este año 2017, el Día de la Virgen, el día que se arma el arbolito, el día que comenzamos a charlar en familia, ver los platos, qué hacemos, qué no hacemos, dónde comemos, con quién comemos, vamos a hacer algo frío, no, muchas calorías no, aparecen las chicas y dicen, no, un momentito que vamos a hacer algo con bajas calorías. Para eso trajimos a Pietro Sorba, no hace falta presentación. Pietro, querido, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Esta es la fecha clave para el tema, es ¿no? la fecha de comienzo de la marcha triunfal hacia la Navidad y fin de año. Claro, donde los corderos, los lechones empiezan a correr, pobrecitos. Dicen, vienen por nosotros. Vienen, ¿esto pasa en Europa, por ejemplo, en Italia también? ¿Cordero, lechón? En Italia más pescado. Más pescado. De hecho, mira, justo ayer estaba leyendo una estadística sobre consumo de alimentos y bueno, Italia en los últimos años tuvo una progresión hacia arriba extraordinaria de consumo de pescado. Ya están en 26 kilos por persona por año. Entonces es tradición en Italia. Bueno, ¿zona norte, centro, sur? Claro, están todos cerca, sí. Claro, hay mar. Se mezclan varias cosas, un poco este nuevo enfoque, digamos, de comer un poco más liviano, de comer, después es una cuestión de tradición, sí. Y después, nada, la costumbre que ahora, se va pero ¿y insertando. qué haces con la mesa dulce después de qué? ¿Pan dulce de cornalito no vamos a hacer? Eso más o menos, no, eso es igual, pan dulce, igual, fruta claro. Seca, higos, dátiles, inevitable. Turrones, etcétera, eso es igual. Qué lindo los dátiles. Los dátiles, sí. ¿Qué origen los dátiles? No, del norte de África. Del norte de África, claro. Sí. Son exquisitos. Son exquisitos, sí, la verdad que sí. Bueno, y esa un poco esa tradición, esa queda, cambia un poco, y después cada región obviamente tiene su, vos sabés muy bien que cada región en Italia tiene sus peculiaridades. Entonces, bueno, en el sur más pescado, en el centro-norte es un poco más el cerdo, el zampone, el cotechino y todas esas cosas. Sí. Y tortellini in brodo, bueno, en fin, todas esas cosas, le lenticchie, bueno, en fin, todas esas cosas. Y todo rico. Y si el cocinero o la cocinera son buenos, sí. Sí, los cocineros son buenos, es todo rico, ¿qué querés que te diga? El nuevo libro de Pietro Sorba, Recetas de Carne, que edita Planeta, ¿ya está en las librerías? Ya está en las librerías, sí. Yo por supuesto ya tengo el mío. Pero yo, a ver, ojeándolo, veo vos todo tipo de carne. Carne vacuna. ¿Solo vacuna? Vacuna, sí. ¿Vi algo de pescado acá? No, me pareció. No, es imposible. Carne vacuna. Todo carne vacuna. Ajá. Viste que dicen, yo tengo un gran maestro que yo tuve acá del periodismo gastronómico, que se llamaba, porque lamentablemente ya no está más, Fernando Vidal-Bussi. Decía siempre, mira, el trabajo del periodista es tomar los pedacitos y desarrollarlos. Claro, o sea, entonces, carne vacuna. Desarrollamos vacuna, eso y después en algún momento será carne bueno, a ver, alternativa. Etcétera, por supuesto va gusto de cada paladar. Sí. Pero la carne a punto, la carne pasada un poquito, se quita, la carne muy jugosa. Bueno, bueno, en el caso del libro es un tema que por suerte no está así no es tan importante, porque no es un libro de carnes a la parrilla, es un libro de platos de olla, de platos de sartén, de cocciones al horno, salsas, claro. Guisos, sopas. Sándwiches, y entonces en esos platos el punto de cocción no es que no sea importante, sino que la cocción normalmente es una cocción abundante, es una cocción larga, porque necesitamos suaviza. Claro, exactamente, porque necesitamos que la carne se suavice, se tiernice, etcétera. El tema del punto ahí empieza a ser mucho más importante cuando hablamos de carnes asadas, ¿no? Porque ahí, bueno, ahí la cocción es una cocción más, entre comillas, más violenta, más inmediata, y por lo tanto necesitamos prestarle mucha atención a eso. A ver, porque, y algo el paralelismo con la parrilla, que te dicen, la carne tiene que ir solita, sin ningún tipo de condimento, el gusto de la carne, y después ponerle lo que... ¿Cómo haces en la olla eso? ¿Cómo lográs
mantener el sabor del corte de la carne. Se logra de otra manera, en el sentido que si uno prepara no sé, un guiso de larga cocción, por ejemplo, osobuco. Una de las cosas que intento rescatar en este trabajo es utilizar cortes que normalmente no se utilizan, y por lo tanto, no sé, osobuco, carrillera, rabo, bueno, en fin, las varias tapas, no sé, tapa de paleta, tapa de colita, de cuadril, perdón, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea? Es, por ejemplo, tomar una olla, colocar los ingredientes que necesitamos. Normalmente la carne hay que asociarla con vegetales, con caldo, con un medio de cocción líquido como puede ser la cerveza, el vino, etcétera. Y a partir de ahí arrancar con esa cocción suave, pero al mismo tiempo muy larga. Bueno, eso hace sí que los jugos empiecen a concentrarse. Y ahí vos vas a encontrar el sabor, la esencia de esa carne. Y siempre combinado con el propio jugo de la carne. Por supuesto. Vos imaginate una carne cocinada 3 horas con vino tinto o con caldo o con un caldo de carne. Bueno, y por supuesto a lo largo de la cocción esa salsa empieza a reducirse, claro, porque evapora una parte, entonces se concentra. Entonces vas a tener un sabor de una intensidad extraordinaria. Bueno, la idea un poco de este trabajo es rescatar estas cosas. Y ahí le agregás algún vegetal. Sí. Una vez me enseñaron, un chico, un camarógrafo acompañado del canal, dice: Eduardo, ¿vos cocinás pescados así? Le digo, la verdad que no. Bueno, yo te voy a enseñar un plato, vas a quedar bien siempre. Pescado al horno, no salgo un poquito de esto, pero me acordé por los jugos. Dice: vos agarrás la corvina, la abrís, ponele lo que quieras, si querés jamoncito, queso, la rellenás como un matambre. La cerrás, la cosés y la envolvés con hojas de acelga. La hoja grande de acelga la envolvés. Y vas a ver el efecto cuando la saques del horno. Sí. Se seca la hoja, absorbe la carne de la corvina, el jugo de esa hoja, de esa acelga, y queda exquisito. Es exquisito. Bueno, en la carne te pasa lo mismo. Y en la carne más o menos pasa algo parecido. O sea, siempre a través de esas técnicas, porque la que vos utilizaste o la que te comentó tu amigo. Sí, lo hice y me salió perfecto. Es una técnica. Sí. Bueno, eso te sirve, bueno, ¿para qué? En ese caso, evidentemente, hay dos funciones. Una es proteger, mantener el vapor y los jugos del pescado para que el pescado no se seque, y segundo, transmitir un poco de sabor, ese sabor de la selga. Bueno, entonces son dos cosas, y es un poco lo mismo que tenemos que lograr en los platos que salen del asado de siempre. Vos hablás de cortes bien de puchero, bien argentino, así cortes que no se usan. Bueno, mucha gente, familias que sí lo usan. Sí, por supuesto. Para hacer el puchero, por supuesto, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, el osobuco no es solamente para puchero. El osobuco es para platos de olla de larga cocción o de horno, que te salen extraordinarios. Porque justamente la idea también es salir un poco de la receta de siempre, que esa carne en el caldo, ese osobuco en el caldo, y entrar en otro mundo que es el mundo de la cocción larga, de los platos confortables, de esa mezcla con el vino, con la cerveza, con la fruta seca, etcétera, y un corte como el osobuco, que es un corte que soporta estoicamente las cocciones largas. Bueno, es perfecto para ese tipo de platos. ¿Y el alcohol ayuda? Porque, a ver, el sabor del vino, el sabor de la cerveza, pero ¿y el alcohol? Vino, cerveza, ron, whisky, vodka, coñac, son todos recursos que podemos utilizar para acompañar. Obviamente, cada uno de estos ingredientes los tenemos que medir en función de su potencia. No podemos agregar medio litro de whisky en una cazuela o en una cacerola con la carne, porque destruimos el sabor de la carne. Ahí tiene que ser poco. Pero vino, por ejemplo, podemos agregar una cantidad importante, porque se reduce, porque se concentra, se evapora, porque deja sus azúcares, y cuando son superalcohólicos tenemos que poner un poco menos. Pero sí, la combinación. Acá, por ejemplo, hay, no sé, un guiso que se llama estofado Cuba Libre, porque se utiliza tanto la bebida cola como el ron para adicionar la carne, y te sale realmente una combinación interesante. Entonces, quiero decir, todas estas cosas las tenemos que pensar para tener más creatividad, para tener más variedad, y para tener, te diría yo, un esquema de nutrición mucho más variado de lo que tenemos. Bueno, a ver, yo te voy a llevar algunos platos que yo recuerdo de cuando era chico, por ejemplo, y que después no lo comí más. No sé por qué hoy, el hígado.
Hay, A mí me hay varios encantaba platos comer de hígado. Mi mamá me hacía Sí, sí. justamente con vino. Entonces, el hígado era una cosa tan rica. Bueno, en el libro hay platos con hígado, Ajá. varios. El famoso hígado con cebollas a la veneciana, Ajá. el Kalbsleber, que es un plato típico de la cocina berlinesa, alemana, hay albóndigas de hígado, milanesa de hígado. Quiero decir, bueno, la verdad que hiciste muy bien en mencionarlo, son recursos que Claro. tenemos. Yo no te digo que hay que comer hígado todos los días, No, no, porque- pero de vez en ¿cuándo? cuando, ¿Por qué no? El mondongo. Mondongo hay platos... Mondongo, Natalia, ¿vos hacés mondongo? Nunca. Ahí está, ¿ves? Nunca, ¿ves? Estas son las nuevas generaciones de ama de casa. ¿Por qué No saben, por qué el olor? No lo ¿Por qué sabés me da- hacer. por qué me da El impre- olor, el olor, Porque me da gusta. impresión, porque Claro, no sé y qué, es no sé riquísimo cuánto. No, es mondongo. maravilloso. Mira, acá, por ejemplo, hay recetas como no moderna, por ejemplo. Es la panza de la vaca, ¿no? El estómago, El los estómagos. perdón, el estómago. Son los estómagos, Ajá. porque tiene 4 la vaca, Ah. 4 estómagos. Por ejemplo, puedes hacer mondongo cortado en tiritas, Sí. condimentado con curry y pasado por harina y frito. Te queda crocante. Entonces vos es un bocadito. Acá sí hay que dedicarle tiempo, si no parece chicle. No, te queda muy crocante, ¿eh? No, digo, dedicarle tiempo para que se tiernice. Sí, el pero mondongo, eso ¿sí, no? previamente, porque Claro. normalmente la carnicería venden el mondongo previamente cocido. Entonces lo que hay que hacer es cortarlo en tiras y condimentarlo con una mezcla de harina, curry, si queremos un poquito de ajo, como si fuera una especie de milanesa. Sí, sí, y sí, bueno, sí. y lo freímos en aceite caliente y te queda crocante, espectacular. Qué rico. Pero después hay recetas como, no sé, el fogliolo a la emiliana, que es una receta típica italiana, que se hace no con el mondongo, sino con el librillo, que es una especie de... Sí. es otro estómago. Bueno, y eso se hace en capa, con parmesano, con pan rallado, con tomate, etcétera, y te queda una especie de lasaña de librillo, de mondongo. Entonces, quiero decir, es un recurso para mí extraordinario, es como el hígado. No se come todos los días, pero de vez en cuando, y con esos de vez en cuando, vamos a ampliar muchísimo nuestra dieta. Anoche primer plato en la Cámara de Comercio Cámara de Italiana. Comercio Italiana, Ahí ¿qué está, que hicieron? te extrañamos ayer, ¿eh? El primer plato, ¿sabés qué era? ¿Cómo se llaman? Las mollejas. Muy bien. Mollejas caramelizadas, con papa con cáscara también Muy caramelizada, bien. era como una torre. Pero exquisito. Bueno, molleja también es otro Molleja, recurso. me acordé por es muy eso, cara, molleja. pero de vez bueno, en de no vez en materialicemos cuando. esto, no Bueno, Ya pero sé. todo... Qué rico. Pero están en el libro, ¿por qué? Porque es otro recurso más y no se preparan solamente a la parrilla. A la parrilla, por supuesto, salen extraordinarias. Pero hay muchas maneras Con de miel, preparar. a mí me gusta con miel, Sí. con tomates secos, con alcaparras, con aceitunas negras, con jugo de naranja. Bueno, quiero decir, las mollecas son extraordinarias, con hongos, con crema de leche, con manteca, con coñac. O sea, quiero decir, es un alimento que muy versátil y además algunos lo definen el caviar de la pampa. Sí, bueno, la vaquita da todo, ¿no? Ah, Se aprovecha todo la vaca. casi todo, sí. Casi Menos todo. el mugido, después todo se aprovecha. Sí. Todo es increíble, increíble. Pietro Sorba, recetas de carne, editorial Planeta, ya está en las librerías. Al mío caro amigo Eduardo, gran periodista, cultura de la italianidad en Argentina. Con afecto, gracias Pietro querido. No, Muchas gracias a ti, gracias. Ya volvemos. El locutorio. Conexión directa a la información.